Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 85 de la emergencia por el coronavirus en radio, televisión y web. Las cifras de ayer a hoy, pues, son las siguientes. Casos positivos de ayer a hoy, 3.181. Ha bajado en relación a la semana anterior, que aquí el jueves les dijimos que veíamos ya cierto aplanamiento en términos más conocidos y difundidos, una suerte de meseta. Lo vimos el día jueves con más claridad, retrocediendo y mirando al domingo con las cifras, esa misma tendencia se mantiene. El domingo las cifras del sábado para ayer, 4.757. Repito, de ayer a hoy, 3.181 casos positivos. Se han hecho 12.029 pruebas. De ayer a hoy han muerto 106 peruanos. A esas 106 familias, nuestras condolencias y nuestra dedicatoria del programa de hoy. Negativo han dado 8.848. Han sido hospitalizados de ayer a hoy 78 peruanos y las altas, número importante, de ayer a hoy 3.337 altas. La cifra global ya va a llegar a los 200.000 casos por coronavirus, 199.696 personas. En materia económica, la cosa tiene bemoles y sostenidos, aunque el Banco Mundial nos ha cantado un bemol bastante intenso. Según las cifras, las proyecciones del Banco Mundial, la economía peruana se desplomaría en 12 puntos, menos 12 puntos para el año 2020. Es la mayor caída en Sudamérica, de acuerdo a la tabla que ha publicado el Banco Mundial. Pero, como no todo es malo, las proyecciones, las mismas proyecciones del Banco Mundial nos están hablando de una economía que crece el 2021, el próximo año. Es un ejercicio regular de la economía, pero hay que acompañar ese despegue. Para el 2021, según el Banco Mundial, la economía peruana alcanzaría 7 puntos. Ojo, pero tenemos que pasar todavía por esta magra situación. Un tránsito duro y una estimación, además, que se veía venir. Vamos a conversar con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, a propósito de esta situación y, sobre todo, cómo evalúa el empleo, las condiciones del empleo. El señor Castilla ha escrito el fin de semana al respecto. Y a las 9 de la noche vamos a conversar con el ministro de Defensa, Walter Martos. No se lo pierda. Todo eso en esta edición, además evidentemente del reporte de las regiones de nuestro país y todo lo que está pasando en esta emergencia, hoy en el día 85. Estamos ya con el señor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, con nosotros. Señor Castilla, bienvenido a RPP. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Buenas noches. Le decía yo en la presentación que este es un tránsito duro. Lo veíamos básicamente, y lo veían los expertos, y era una estimación que se veía venir, la del Banco Mundial, 12 puntos menos en la economía de este año. ¿Qué significa para la economía peruana caer 12 puntos? ¿Hay algún precedente quizá que nos pueda hacer entender el trayecto de caída y recuperación? No, lo más cercano sería la contracción que ocurrió al cierre del régimen apérista en el año 89, cuando estábamos sumidos en la hiperinflación, la bancarrota del país. Ese momento la economía se contrajo 12%. Luego uno tendría que remontarse a los 30, en el crack del 29, y después la caída más grande que hemos sufrido en nuestra historia fue la guerra con Chile. Entonces, ¿esto qué significa, Jaime? Esto significa miles, por no decir más de 1 millón de personas que van a perder sus empleos, pobreza, y la ganancia que habíamos tenido en clase media lamentablemente se va a ir momentáneamente.
Entonces es un golpe muy fuerte que lo va a sentir todos los peruanos a su bolsillo. Ahora, los paralelos, las comparaciones que nos está haciendo no son muy alentadoras. Nos habla usted del año 89, una caída parecida, aunque con matices distintos, ¿verdad? Ahora, si se refiere usted al 89, la bancarrota del país, ¿esta situación se le asemeja en qué y se le diferencia en qué? Eso también sería bueno establecer. Correcto. En ese momento, a diferencia de la actualidad, esa fue una crisis por malas políticas, por políticas, digamos, populistas, a lo que se sumió, obviamente, un fenómeno del Niño que había ocurrido no hacía mucho. En esta ocasión tenemos una crisis global, una crisis en la cual se estima que el mundo va a crecer muy bajo, viendo, por ejemplo, los estimados del Consejo Fiscal que publicó el día de hoy. Ellos tienen muchos supuestos de contracción en la economía global, que van de -3 a -6%. Entonces, ese es un factor importante, una crisis que no solamente afecta al Perú, sino afecta al resto del mundo. Y lo otro es que la propia naturaleza de la pandemia, que ha obligado a que la economía se cierre para poder contener el avance de este virus, ha sido un golpe adicional. Entonces, no son crisis comparables. Acá quizá el único punto, digamos, de similitud sea, digamos, el populismo que en su momento lo veíamos del Ejecutivo en los 80, o sea, lo estamos en el Congreso. Ese capaz sea el único punto en común de ambas crisis, pero esta es mucho más profunda. Por lo tanto, coincido con la apreciación del Banco Mundial, coincido con los escenarios que maneja el Consejo Fiscal, que este año va a ser una contracción severa de 2 dígitos con un gran impacto social. Ahora, la crisis tal como la estamos padeciendo, sobre todo con las particularidades de nuestro país, ¿se hace más severa o más profunda por la informalidad? Sin duda, porque la informalidad, Jaime, impide que los instrumentos que tiene a disposición el Estado funcionen. Si tuviéramos una economía más formal, una economía donde la inclusión financiera llegara, digamos, a más personas, los instrumentos que tiene el gobierno para mitigar la caída en la producción ayudarían a paliar una situación, digamos, de liquidez, una situación, digamos, muy compleja en muchos hogares, cosa que no ocurre. Y si uno compara, por ejemplo, las políticas de bonos, de transferencias, de liquidez, se han optado en muchos países de la región. Pero si vemos los resultados económicos y la previsión que se tiene sobre el crecimiento de otros países, en nuestro caso nos está pegando más duro. La contracción en el Perú es mucho más severa que la que va a ser en Chile, la que va a ser en Colombia, y el mismo virus nos ha pegado. Y quizá la diferencia entre ambas economías tenga que ver con el grado de formalización que existe. Entonces, un primer aspecto tiene que ver con que los instrumentos del Estado, el Reactiva Perú, digamos, los subsidios a la planilla, no están llegando a un segmento muy grande de peruanos, que son casi 14 millones de trabajadores, ¿no? El 70% de la PEA, y todas las proyecciones indican que este segmento va a incrementarse, ¿no? Segmento que puede llegar hasta 80%. Entonces yo creo que eso es un factor importante. Y lo otro, cuando estamos viendo, por ejemplo, la reanudación, digamos, de la actividad económica, que estamos entrando a la segunda fase, como lo han anunciado las autoridades, se ha flexibilizado mucho y se está manejando conceptos, digamos, un poco más flexibles en lo que es la permisología. Vemos que tener una reapertura ordenada es muy difícil, porque estamos hablando de un mundo formal, que es el 30% de la economía, y un mundo informal, que es el 70%. Entonces creo que eso también va a hacer que la apertura, para poder reanudar el crecimiento y que la caída sea menor, también puede sufrir, digamos, complicaciones por la naturaleza informal de la actividad económica en el país. Vamos a mirar justamente ese tránsito, pero antes tenemos que hacer una pausa, señor Castilla, y venimos para seguir dialogando sobre la situación económica a partir de este anuncio del Banco Mundial que calcula, estima, proyecta que nuestra economía caerá 12 puntos al terminar este año. Pausa y regresamos.
Esto es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 85 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. Hemos hablado en la primera parte de esta proyección que hace el Banco Mundial de una caída de 12 puntos en nuestra economía para el año 2020. Pero, ¿qué tal si vemos esa proyección ya definiéndola por sectores, a propósito del artículo que escribió el fin de semana sobre el empleo, señor Castilla? Son 240.000 personas estimados que no trabajan en el país por la emergencia. Se han paralizado diversas actividades y poco a poco se están restableciendo. El Ministerio de Trabajo ha deslizado la idea de que se genere un bono para desempleados, ¿no? Replicando en menor medida lo que sucede en distintos países de Europa o Estados Unidos. ¿Está usted de acuerdo con un bono de estas características, un bono para desempleados? A ver, yo creo que conceptualmente el seguro de desempleo es la CTS para el trabajador. Pero no hay formalidad, pues no completa. Para el trabajador formal. Claro. Pero acá yo creo que digamos, antes de inventarme un nuevo bono, yo trataría de que los bonos que ya se han, digamos, aprobado y se estén en fase de implementación se den. Uh-huh. La información que se tiene es que la meta es llegar a 7 millones de hogares en el país, Jaime, sí, a través de múltiples bonos. Pero dada la informalidad y la falta de información, solamente se puede llegar al 70%. Entonces quedan 2 millones de hogares que todavía no han podido recibir los bonos que el gobierno, digamos, ha estado implementando, en particular el bono universal. Entonces, yo hallo que es un poco complicado crear una expectativa de un nuevo bono cuando los anteriores todavía no se han desplegado del todo. Uh-huh. Entonces, yo creo que la intención está dada. Yo creo que quizás, digamos, se debería tratar de pensar de una forma cómo llegarle a esta gente, pero yo no me pondría otra tarea adicional cuando todavía me falta cumplir parte de lo que ya me comprometí, ¿no? Por un tema de lógica, ¿no? Y los recursos también son limitados. Estamos viendo que, por ejemplo, como decía el Consejo Fiscal, tenemos amplitud para gastar bien y tal, pero también hay límites. Veía las proyecciones y el endeudamiento puede crecer hasta en 15 puntos del PBI. Y hemos visto una señal de alerta, la semana pasada, con una reducción de la calificación crediticia que hizo la agencia Fitch. Entonces, yo no creo que el tema sea ese. Si hay algo laboral que yo me permitiría sugerir es ayudar a las empresas, porque las empresas formales también contratan en empresas informales, tienen cadenas de proveedores. Entonces, yo creería de que, por ejemplo, la suspensión perfecta de labores, que se dio como una gran solución, en la práctica, con todos los candados que le han impuesto, muy pocas empresas están, entrando a este régimen de flexibilidad. Entonces, yo no soy partícipe de bonos, mientras otros bonos no funcionan, y hay otros temas de fondo, creería yo, Jaime. Parte de los temas que yo planteo, por ejemplo, es que tenemos que tratar de darle mayor formalización a la economía, siguiendo un modelo parecido al que ha funcionado en el país, que ha sido el modelo de la ley de la promoción de la exportación agraria, por ejemplo, agropecuaria, agrícola. Ese modelo, en 15 años de vigencia, en la costa por lo menos, logró formalizar un 80%. Entonces, obviamente, se entra en temas complejos como... Hola, señor Castilla. Aportarlos de alguna forma para hacerlos adecuados, digamos, a la naturaleza cíclica. No, sí, claro. Por un momento se fue la señal. Pero si bien es cierto, ese modelo fue exitoso en la costa, viéndolo en líneas generales, la informalidad sigue siendo, y parece que eso va cuesta arriba, mayoritaria y abrumadora. ¿Qué ajustes se pueden hacer allí para...? Porque justamente la informalidad recusa de la formalidad, que integrarse a esta última es muy complejo, muy burocrático, mucha papelería, mucho requisito que al final desencantaron, no a todos, pero a buena parte de la informalidad. ¿Qué podría allí, digamos, reducirse, hacerse mucho más simple, más llamativo, más atractivo, para
incluir a más peruanos en la formalización. Hoy que esos mismos peruanos, muchos, se dan cuenta que no estar conectados, aunque sea con el teléfono celular, a una base de datos, los deja fuera de un bono, de un préstamo. No, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero mientras estemos, Jaime, en una discusión que es ya vieja entre flexibilizar el mercado laboral y darle más estabilidad, estamos perdiendo de vista el patrón del trabajo. Digamos, el patrón del trabajo cada vez hay menos relación entre la empresa tradicional y los trabajadores asalariados. Ejemplo de ello son estas plataformas de intermediación, los Uber, el Rappi, digamos. Esto ya no existe un patrón, ya no hay un empleador y un asalariado. Por lo tanto, ese es el patrón de flexibilidad que hoy día rige en el mundo. Esa es la economía de plataformas digitales para las cuales, digamos, recién está empezando en el país, pero en otros países esa es la forma de contratación. Es una cosa mucho más flexible, digamos, que permite que las personas puedan adherirse a estos mecanismos y dar sus servicios, digamos, como el delivery, como el ejemplo que estoy dando. Claro. Pero si uno quisiera, de alguna forma, avanzar en una agenda de formalización, acá hay dos aspectos centrales. Uno tiene que ver con que para que una empresa pequeña sea capaz de cubrir los costos de la formalización, que son altos en el país, tiene que tener una mano de obra más productiva. Y lamentablemente, en nuestro caso, la productividad laboral, que es cuánto producto saca un trabajador, es baja. Hago la comparación con Chile. Nuestra productividad laboral la chilena es 60% mayor que la peruana. Y por lo tanto, eso le ayuda a las empresas chilenas a poder mantener una mano de obra formal, tener los beneficios y tal. En nuestro caso es muy alta. Es muy alta. Es muy baja la formalidad, muy baja la productividad, que no nos permite ser formales. El otro aspecto tiene que ver con el tipo de contratos que damos. Nuestra legislación es muy rígida. Despedir a un individuo, digamos, es muy costoso. Si yo, por ejemplo, le pago 100 soles a una persona para contratarla, ese costo no salarial me sale 70% adicional. Vale decir, esa persona que le pago 100, yo tengo que pagar 70 soles adicionales, vale 170 soles esa persona. En otros países es distinto, es mucho más bajo que esos niveles. Y eso impide, desde el punto de vista de la empresa, poder contratar a trabajadores formales. No les conviene mantener... A contramano también beneficios casi ninguno, ¿no? Digamos, en la mayoría. No sé si eso también se puede pensar. Yo no hablo de beneficios suntuosos, sino un seguro de salud, por ejemplo, ¿no? Convenir con el Estado una fórmula mixta, no sé. Es que creo que, por ejemplo, ahí podría ser una buena forma de usar los subsidios, es justamente ayudar para que pudiera la pequeña empresa poder suplir estos costos que son muy altos. Hay una cuestión que se llama pensión social para la NIPE. ¿Qué significa eso? Que el Estado te subsidia parte de la contribución social de tu empleado. Es una forma, digamos, de reducir los costos, y eso se ha usado en algunos casos. En nuestro país hubo una ley que lo aprobó hace unos años, nunca se aplicó. Esa es una primera posibilidad. Lo otro es que en el costo-beneficio de las personas, digamos, ellos tienen que, para mantenerse formales, digamos, hay también efectos, como tú mencionabas, de mucha tramitología. Es muy difícil. Claro. Meterse a la clave sol, digamos, en SUNAT, hacer todo el trámite es todavía muy engorroso. Necesitas un orientador allí en el puesto de la SUNAT, en los cubículos que ponen las computadoras. O sea, no es tan amigable. Necesitas a veces una persona no entiende, llama a la otra. Pero yo quería, a propósito del tema empleo, hablar de esto que se denomina la precariedad del empleo. Incluso mirando la era post-pandemia, digamos, ¿no? ¿En qué condiciones para usted quedará esta situación laboral? ¿Cuáles son los marcos generales que permitan hacer menos precario el empleo? ¿Hay una precariedad para usted? Sí, sin duda, y lo estamos viendo, porque, digamos, la pobreza ha bajado sustantivamente y estaba al 20% antes de la crisis. Los estimados muestran de que va a subir, digamos, la pobreza en 8 puntos.
Y esto, ¿de dónde sale este incremento? Sale de personas, digamos, que estaban en la clase media, que van a perder el estatus de clase media. Entonces, yo creo que ¿Cuánto es el estimado de gente que pierde la clase, digamos, deja la clase media? Bueno, yo me tendería a decir que casi que los que incrementan, digamos, el pool si son 8 puntos, lo que se calcula podría incrementarse la pobreza, es decir, de 20 a 28% de la población, sería una reducción justamente de esa clase media, que es muy precaria, que está justamente en el margen, en ese rango de vulnerable, y que al perder su ingreso, engrosa las filas, digamos, de la pobreza nuevamente. Y sacar a la gente de la pobreza es muy difícil conseguir trabajo, porque ahora las empresas, por ejemplo, están más abocadas a ser más eficientes a través de la tecnología, se van a ver forzadas a dimensionar su tamaño, a contratar a menos gente, depender más de la tecnología, y eso va a hacer que el trabajador sea menos empleable en otras actividades. Entonces, yo creo que sí vamos a ser, el gran perdedor, Jaime, de esta situación va a ser la clase media, porque la clase media emergente. Yo puedo entender la frustración, por ejemplo, de los trabajadores y los empresarios de Gamarra, que digamos que ven que no pueden hacer sus ventas, pero también es una oportunidad de formalizarse un poco más. Yo he visto, digamos, los esfuerzos que está haciendo el gobierno de flexibilizar el concepto, irse más hacia un concepto de cadena productiva, que se metan al comercio digital, por ejemplo, como una posibilidad que la tienen ahí, y hay cierta resistencia a eso. Entonces, digamos, tenemos una tarea muy importante hacia adelante, pero pasa justamente por las cosas que tú mismo dices. Los costos son elevados para el tamaño de empresa. Tenemos un tejido empresarial muy pequeño. Somos 99% micro, pequeñas y medianas empresas, no gran empresas. Y para esas empresas es muy difícil poder absorber los costos de la formalidad. Ahora, son justamente estos los que van a perder su trabajo y van a perder, digamos, y se van a pasar de la formalidad a la informalidad, y de la clase media emergente a una clase más vulnerable, probablemente cayendo a la pobreza en algunos casos. Ahora, ¿en qué medida, hablando concretamente de los impactos de estas leyes del Congreso, podrían deteriorar aún más nuestra solidez macroeconómica? Esta carta de los 4 embajadores que ya se han retractado, pero la retractación parece más diplomática que de fondo, porque ya el mensaje lo han dejado. El mensaje es claramente: Perú está perdiendo la imagen, ¿no? Con mucho esfuerzo desde el Congreso de la República, con medidas populistas, en perjuicio de poder conseguir créditos, tener, en fin, tasas de riesgo que teníamos hasta hace un año para atrás. ¿En qué medida estas medidas, valga la redundancia, es decir, en qué medida las leyes del Congreso, quiero decir, están mellando, deteriorando nuestra solidez? Definitivamente son un deterioro significativo a nuestra solidez, porque nosotros no solamente somos un país que macroeconómicamente se ha manejado bien, sino somos un país que pasó de ser paria en los 80s a ser un país que cumplía con los contratos, un país donde había seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica se consagró incluso en la Constitución del 93, y eso ha hecho que haya un crecimiento explosivo de la inversión extranjera en el país, y que la inversión privada, digamos, crezca de niveles que eran en torno a 10 puntos de PBI, al más del doble en los últimos años. Entonces, el mensaje que da el Congreso es que es un país en el cual ya lo que se firma no tiene validez, y lo preocupante es que el riesgo regulatorio se va incrementando. Ya no es el riesgo de pago del país, ya superamos eso felizmente gracias a las buenas políticas de austeridad y de prudencia fiscal. Ahora lo que se atenta es contra la predictibilidad de las reglas del juego. Y obviamente en un mundo en el cual hay mayor aversión al riesgo, los capitales han salido, y para volver a entrar van a pensarla más de una vez, van a ver si las reglas no son claras cuando yo invierto en otro país, donde yo tengo certidumbre con respecto a los impuestos que voy a pagar, certidumbre con respecto a los contratos que he suscrito. Y en este caso yo creo que es una llamada de atención, digamos, porque estamos nuevamente hipotecando el futuro de nuestro país. Esta película, Jaime, ya la vimos en los 80s. En los 80s
en la segunda mitad de los 80 decidimos no honrar los compromisos y al final no teníamos acceso al financiamiento y el país se empobreció tremendamente. Entonces el riesgo, digamos, no quiero sonar alarmista, pero la verdad es que esto es muy, muy grave porque significa que nos pone en el sitial de países que no cumplen sus compromisos. Venezuela, Jaime, no hace lo que está haciendo nuestro Congreso. El país hoy día donde hay mayor, digamos, desorden social, no ocurre esto. El mismo gobierno venezolano, si expropia algo, indemniza, lo cual no es el caso de nuestro Congreso, porque ha dicho, yo suspendo los peajes, claro, no importa, y no pido, digamos, ni siquiera doy la posibilidad de reclamo. En el caso colombiano, por ejemplo, cuando se hizo una medida similar a esta suspensión de los peajes, tuvieron, digamos, una diferencia muy importante, que es que aquellas carreteras que estaban concesionadas, hubo una negociación 1 a 1, Estado concesionario, donde le dijo aquí, no vas a cobrar peajes, pero yo, Estado, te voy a resarcir, te voy a indemnizar, claro, y cuando acaba la emergencia... No, sí, es tremendo realmente. Entonces, lo que nos describe. Yo creo que sí, esto, y Jaime, también lo que se viene, porque si solamente paráramos acá, diríamos, ok, hay un arbitraje que se viene, probablemente lo vamos a perder, pero viene una bola de nieve que va al sistema bancario, que va a los servicios públicos, por ejemplo, que estamos viendo problemas en la cadena de pagos de empresas de electricidad, de telecomunicaciones, y si estamos a la merced del populismo, digamos, y el cortoplacismo, podemos erosionar la base de nuestro país. Así es. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Sin duda, los datos son muy puntuales, preocupantes, y vamos a seguir la cronología de nuestra economía, evidentemente, también. Vamos a la pausa y regresamos.